Ahora iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y en el resto del planeta. Un análisis, como siempre decimos, a la realidad que reflejan los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y esta de Página 12 que da cuenta de esta nueva postura. Después de los 2 años de obligada ausencia que impuso la pandemia, los 30.000 desaparecidos y desaparecidos volverán a la Plaza de Mayo de la mano de cientos de miles de personas. Todos los organismos de derechos humanos, empezando por las madres y las abuelas, convocaron a marchar multitudinariamente por las calles y plazas para recuperar en todo su sentido el Día Nacional de la Memoria que se conmemora el día de hoy, el 24 del pueblo. Eso es lo que se plantea en esta portada que titula Volver a la Plaza. Como bien se destaca, 2 años de obligada ausencia ha tenido como memoria, como presencia también la necesidad de saber dónde están los desaparecidos que son víctimas de la dictadura, la peor dictadura quizás entre las de América Latina, la de Argentina durante la represión de los años 70. También está planteado aquí este tema para análisis y por supuesto para no perder la memoria como algunos quisieran que eso quedara en el pasado y que por supuesto los culpables, los victimarios quedaran en el olvido. No, eso no pasará. Pasamos ahora al diario El Pueblo de Bolivia. 2 cosas importantes aquí. Una, las declaraciones del señalamiento que hizo el presidente Luis Arce a propósito de que no habrá relaciones sin mar. El presidente Arce espera que con Boris se ponga final al enclaustramiento de Bolivia. El mandatario dijo que la falta de un acceso al Pacífico es una herida abierta en nuestra patria grande desde hace 143 años. Porque parecería que toda la vida, que toda la existencia de la nación boliviana ha sido sin mar, y eso no es cierto. Desde hace 143 años, como se destaca aquí, efectivamente no tiene acceso al mar. Y ojalá presidentes como Gabriel Boric, el propio Pedro Castillo y Luis Arce se puedan reunir y encontrar una salida a eso. Pero lo que queremos destacar es esta imagen que ustedes ven ahí. En la parte inferior se ve al peor presidente de la historia, como está catalogado el señor Lenín Moreno Garcés, con la señora Rosana Lizárraga, quien fue ministra de Comunicaciones ¿de quién? De la dictadura de Yanine Áñez. Ella le declararon ayer en rebeldía por el tráfico de armas, de gases que se hizo desde Ecuador para la represión que produjo además muchos heridos y detenidos en Bolivia en la dictadura de Yanine Áñez. Ahí está la señora Rosana Lizárraga, quien no asistió al juicio donde se investiga la entrega de armas por parte de Ecuador, calificada como un tráfico porque no está verificado su legalidad. Veremos en la segunda parte una nota al respecto para ampliar la información. Importante esto porque da cuenta de cuál es la postura al respecto. Pero ahí la ven, junto a Lenín Moreno Garcés. Pasamos a últimas noticias. En este jueves 24 de marzo, el Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dice: vamos hacia la autonomía alimentaria. El presidente pronostica récord de producción en maíz blanco y amarillo. Él estuvo en una feria y destacó lo siguiente: tenemos que llegar al 100% del arroz blanco producido aquí y más para exportar. El país va a ser una nación autoabastecida en poco tiempo, aseguró el mandatario. El anuncio lo hizo durante la inauguración de la Expoferia Caprina y Ovina Miranda 2022 en La Carlota. Bueno, eso de autonomía hay que tenerlo muy presente. Es muy difícil, es muy complicado tener autonomía plena alimentaria, pero bueno, si ese es el propósito, adelante, vamos ahí. Y acá, una noticia que va poco a poco incrementando su amplificación y su impacto en América Latina al menos. 97 compatriotas regresan de Ecuador en plan vuelta a la patria. Algunos están de retorno, 97 es lo que regresaron en un vuelo, pero algunos han regresado incluso por otras vías. En la reanudación del plan oficial de repatriación volvió un grupo de venezolanos desde Guayaquil, otros 250 llegarán pronto de Perú. Hay un retorno sostenido, permanente, poco a poco, gota a gota, como lo quieran llamar, pero efectivamente los ciudadanos venezolanos que además en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile han sufrido xenofobia, racismo, exclusión, discriminación, incluso abuso sexual,
evidentemente tienen la oportunidad de regresar a su país. Con las condiciones mejorándose, por supuesto que es mejor pasarla más o menos bien en su propia tierra que pasarla muy mal en tierras ajenas, donde efectivamente es muy difícil estar. Muy difícil por todo lo que estamos viviendo y todo lo que ha pasado, además con esta campaña sistemática de medios y grupos conservadores de estigmatización a los y las venezolanas. Ahí tienen la portada de Últimas Noticias. Y Granma da cuenta en su portada, el periódico cubano, de el recibimiento de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, al secretario ejecutivo del ALBA, al señor, no tengo aquí el nombre, acá está, Sacha Llorenti Solís, así es el nombre completo del secretario ejecutivo del ALBA, donde cambiaron algunos temas de interés para el desarrollo de la alianza y defender la unidad frente a los intentos de injerencia externa, señala la nota de Granma. Y además lo otro, Cuba y China son referentes en la construcción del socialismo, es una nota más de orden editorial. Y acá, en la parte inferior, algo que usted no va a ver en la prensa en general, el Banco Central de Cuba dispone de fondos para incrementar la producción de caña de azúcar a propósito del momento en que ya se establece la siembra de la caña en Cuba. Pasamos al comercio de Lima. Sala verá hoy pedido para que Fujimori no deje el país 18 meses. ¿Les parece importante? Pues hay temas más importantes, digo yo, como lo que para el lector peruano es de conocimiento, de búsqueda de información, pero efectivamente aquí los titulares siempre van a estar marcados por esta lógica, que además en otros países esto ya produjo lo que parecería que también pasa en el Perú, es que pierdan audiencia. Y acá, por ejemplo, miren, noticia de importancia: precio del azúcar rubia sube 40% y el del pollo en 4,6%. Esto es lo que está pasando a propósito de la crisis incluso general en el mundo. Y aquí en la parte inferior, lo que todo el mundo va a estar atento el día de hoy es a la jornada del partido, de la fecha FIFA, el partido entre Uruguay y Perú es el más importante quizás de de los partidos que se juegan en Sudamérica, porque si gana el uno, en este caso Perú, aseguraría un paso importante a la clasificación. En cambio, si Uruguay ganaría el día de hoy, prácticamente estaría clasificado. También se espera el resultado de Ecuador con Paraguay, allá en Asunción. De ganar o empatar Ecuador, prácticamente también estaría clasificado. Así que a partir de las 6:30 hora de Ecuador y respectivamente los distintos horarios, porque se juega en un horario unificado, obviamente habrá mucha atención al respecto. Pasamos a la portada de Heraldo de Aragón a propósito de lo que ocurre en ese país, allá en España, y que además tiene connotaciones y a lo mejor puede producir también el mismo efecto en otros países. El transporte intensifica su pulso al gobierno central con más paros y nuevas protestas. En Zaragoza, cerca de un centenar de camiones salen a la carretera y piden ser llamados a negociar. En Aragón, sindicatos, consumidores y vecinos se concentran para reclamar que baje la electricidad. Imagínense ustedes pagar 200 euros mensuales por luz. Eso sería impresionante y grave para cualquier nación. España lo está sintiendo. Y empresas COE y CEPIME critican la inacción del Ejecutivo y urgen a tomar medidas. El 87% exige reducir ya los impuestos a la luz y a la gasolina. Y en la fotografía ahí se ve el paro del transporte que prácticamente tiene bloqueadas algunas regiones de España. Esto es lo que queríamos destacar en esta portada del diario Heraldo de Aragón, España. Y aquí lo que empezó como un acontecimiento que dará mucho que hablar a lo largo del día y dependiendo de sus resultados, obviamente veremos hasta dónde avanza. Joe Biden participa en la cumbre de la OTAN sobre la situación de Ucrania. ¿Le sorprende que él vaya? No, si él es el promotor de todo esto, es quien manda en la OTAN. ¿Qué dice la nota de Telesur? Se espera que el mandatario estadounidense anuncie este jueves un nuevo paquete de sanciones a los funcionarios rusos. Pues sí. Mientras tanto, Rusia ha tomado medidas que a lo mejor cambiarían esa sensación. En cambio, por el costado derecho, más información, ya lo que hablábamos de Argentina, y agentes mexicanos encuentran 150 migrantes en la zona fronteriza. Esto no se detiene, y en la parte inferior detienen en Honduras a más de 100 agresores contra mujeres. Lo que sí quiero destacar es esta cifra. Estados Unidos pasó la barrera del 1 millón de fallecidos a propósito de la pandemia. 1 millón,
1.175, así sería la cifra indicada. Sobrepasó la barrera del 1 millón de fallecidos Estados Unidos, y es más, las noticias de ayer y hoy dan cuenta de que una nueva variante está haciendo su efecto y tiene impacto en Estados Unidos, que hasta ahora no ha podido ser controlada adecuadamente. Aunque no ha proliferado, no se ha expandido en la misma proporción de otras ocasiones, pues ahora lo tienen ahí. 1 millón de fallecidos ya cuenta Estados Unidos a causa de la COVID. La agencia EFE, para variar, la noticia principal siempre colocará a Estados Unidos. Este país concluye que las tropas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. ¿Y ustedes se han preocupado de colocar los crímenes de guerra cometidos por Ucrania con población rusa en su territorio? No, hay que contar la historia completa. Si eso es cierto, también cuenten la otra parte. Estados Unidos concluyó, o sea, ellos, que no tienen nada que ver en el conflicto aparentemente, ellos concluyeron que las tropas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania, una afirmación que puede llevar a enjuiciamientos penales en cortes estadounidenses y a otros procesos a nivel internacional. Y ellos, los estadounidenses, no cometieron crímenes de guerra que, por ejemplo, fueron denunciados por Julian Assange contra periodistas civiles, por ejemplo, en Irak, en Afganistán, en Libia, y de eso no se habla. De eso vamos a seguir callados. ¿Hasta cuándo vamos a seguir enjuiciando, condenando a quien denunció y no a quienes cometieron los crímenes? Y aquí una nota importante que además dio vuelta al mundo y en las redes sociales de Colombia fue de impacto. Márquez y Murillo, fórmulas afrocolombianas de candidaturas presidenciales. Ahí tiene Francia Márquez y Murillo, serían las fórmulas afrocolombianas de las candidaturas presidenciales, plantearon el día de ayer. Y aquí también murió a Madeleine Albright, la primera mujer que lideró la diplomacia de Estados Unidos. Más información de Estados Unidos, pues sí, ahí tiene. Y la Asamblea General de la OEA se celebrará en Lima del 5 al 7 de octubre. ¿Para qué va a ir el señor Luis Almagro? ¿Para qué sirve la OEA a estas horas? Para nada, sinceramente no tiene ningún sentido. RT, ¿qué consecuencia tendrá la transición de pagos a rublos por el gas ruso y cómo está reaccionando el mundo ante la decisión? Este es de suma importancia. Ya hay algunos analistas que dan cuenta del impacto que tendría en la revalorización del rublo y también en el perjuicio para el dólar de que las transacciones de pagos en rublos del gas ruso pues son altas, son considerables, puedan traer consecuencias en este plano financiero, en el plano financiero de Europa para empezar. Y aquí el Consejo de Seguridad de la ONU no aprobó el proyecto de una resolución humanitaria rusa sobre el alto al fuego en Ucrania para evacuar a los civiles. Y aún no se pone a pensar, ¿qué quieren? ¿Seguir con la guerra entonces? Pues sí, eso es lo que quieren. Vamos cerrando con Nodal, algo que pasó el día de ayer y que pasa desapercibido en los tradicionales medios de comunicación. Protestas en Jamaica contra el príncipe británico en su visita al país por no reconocer el legado esclavista de esa nación, es decir, de Gran Bretaña, en Jamaica. Protestas ahí que ustedes no verán en la prensa normalmente. En cambio, acá, en el costado derecho, congresistas presentan una denuncia constitucional contra magistrados por el indulto a Alberto Fujimori. Con esa denuncia, pues parecería, según lo que incluso analizábamos el día de ayer en Enclave Política con Anaí Durán, pues no pasaría mucho y hasta ahí llegaría, porque el señor Alberto Fujimori goza de su libertad. Y aquí la fórmula presidencial que queríamos decir. Gustavo Petro anuncia a la activista Francia Márquez como su compañera de fórmula presidencial. Esta es la noticia mejor destacada y mejor titulada en este momento en Nodal. Lo veremos también más adelante en otro reporte. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.